¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre la cámara húmeda entomológica o cámara húmeda para bichos o para insectos, y vamos a resolver algunas dudas que generalmente nos llegan cuando nosotros nos enfrentamos a este término y tenemos la necesidad de ocuparlo. Dudas como ¿qué es una cámara húmeda? ¿Cuándo se ocupa? ¿Para qué se ocupa? ¿Cómo se maneja una cámara húmeda de insectos? ¿Qué insectos podemos nosotros trabajar con esta herramienta? ¿Cuánto tiempo se tarda en humedecer un insecto? ¿Se pueden honguear mis insectos? ¿Es muy costosa? ¿Cómo puedo hacer una en casa? ¿Qué materiales se necesitan? ¿Y cuánto tiempo puede durar una cámara húmeda? Entonces, comenzamos con ¿qué es una cámara húmeda? Generalmente, nosotros en las colecciones científicas o en los museos o en los laboratorios entomológicos, nos vamos a encontrar con este tipo de instrumentos como los que vemos, que en realidad son desecadores y, como su palabra lo dice, se ocupan para conservar, en, conservar secos o evitar que algunas sustancias de laboratorio se lleguen a humedecer con el ambiente, o también algunos organismos que necesitamos extraer su humedad. Nosotros los vamos a meter en este tipo de herramienta, que son los desecadores. Sin embargo, esta herramienta también la podemos ocupar en la entomología y la vamos a ocupar de manera inversa para lo que son estos contenedores. ¿Cuándo se ocupa? Nosotros ocupamos este tipo de instrumentos, de herramientas, las vamos a ocupar cuando nuestros insectos que ya colectamos, por la manera que los colectamos, ya sea con acetato de tilo o de algún otro tipo de colecta, nuestros organismos los vamos a mantener secos. Entonces, cuando nosotros tenemos estos organismos secos, nuestros ejemplares van a perder la humedad y entonces se van a hacer rígidos. Pero nosotros lo que queremos es que con esta herramienta nosotros vamos a regresar la flexibilidad a estos organismos y de esta manera nosotros poder acomodar a estos insectos de manera científica para ingresarlos a una colección, o en su caso también los podemos manipular para que nuestros organismos formen parte de una colección didáctica, en el caso de los museos. Muchas de las técnicas que se ocupan generalmente para humedecer a los insectos y poderlos trabajar, me he encontrado con algunos folletos o algunos fanzines en donde recomiendan aplicar directamente agua a nuestros insectos secos. Esto, sin embargo, complica demasiado su manejo, ya que la manera correcta en que se maneja este tipo de tratamiento para los insectos es evitar el contacto directo con el agua. Tenemos que tomar en cuenta que nuestros insectos ya no están vivos. Entonces, nuestros insectos pasan a ser de un ente vivo, pasan a ser una materia orgánica en potencial descomposición.
si nosotros aplicamos humedad a estos bichos, lo que vamos a ocasionar es que el proceso de descomposición se acelere, o incluso que hongos, las esporas de hongos que en algún determinado momento de su vida estos bichos pudieron haber tenido en su cuerpo, puedan proliferar, ya que van a tener toda la materia orgánica en proceso de putrefacción y de descomposición para poder vivir. Y si nosotros le agregamos humedad, pues es el medio de cultivo perfecto para ellos. También tenemos que tener cuidado con algunos microbios o con algunas bacterias que también en este proceso de descomposición nosotros vamos a tener que lidiar con todos esto, ¿no? Entonces, esto de aplicar agua directamente a nuestros organismos es completamente un error. Otro de las preguntas muy frecuentes es ¿qué tipo de insectos se puede trabajar con esta técnica? En realidad, todos los insectos se pueden trabajar con esta técnica, ya que vamos a poder reblandecer todos los insectos y poder manipularlos una vez reblandecidos para poder montarlos. Sin embargo, se recomienda que al momento de nosotros manipular estos insectos tengamos mucho cuidado con todos sus apéndices para no romperlos. Esta técnica de la cámara húmeda se recomienda ampliamente para trabajar lepidópteros que ya han sido colectados y que han perdido toda su humedad. Entonces lo que vamos a hacer con esta técnica es humedecerlos para que sean flexibles y poderlos montar. ¿Cuánto tiempo tarda en humedecerse un insecto? Eso va a depender mucho de la estructura de nuestro organismo que queramos reblandecer, ya que no va a tardar lo mismo una mariposa en humedecerse a un escarabajo de tallas grandes. Entonces, esto va a depender mucho del nivel de esclerotización que tiene nuestro insecto, y también va a depender de el tamaño de nuestro contenedor, así como de la cantidad de sustrato con el cual se esté manejando, y también va a depender mucho de el ambiente en donde nosotros estamos trabajando, ya que los tiempos para que un insecto se pueda humedecerse por completo va a variar si nosotros lo hacemos en el desierto de Sonora, si nosotros lo hacemos en la playa, o si lo hacemos en alguna montaña. Esto va a depender de tanto la humedad ambiental como si nosotros aplicamos alguna otra técnica adicional a este proceso de humedecer nuestros insectos. En otros videos nosotros vamos a enseñarles algunas otras técnicas para humedecer nuestros insectos, ya sea en campo o ya sea en nuestros hogares. ¿Se pueden honguear nuestros insectos? Sí se pueden honguear. Ese es uno de los problemas que se tiene con esta técnica, y que afortunadamente hasta ahorita ya se ha llegado a poder combatir todos estos bacterias, virus y hongos que afectan en este proceso para humedecer nuestros insectos, y que anteriormente pues se habían ocupado químicos muy fuertes, incluso, que ya veremos un poquito más adelante en este mismo video. Es muy costoso conseguir una cámara húmeda, o en este caso un desecador. Su costo va desde los 2,000 pesos mexicanos hasta los 13,000, 14,000, 20,000 incluso.
Generalmente en las universidades puede haber uno o dos que nosotros podamos acceder y podamos llevar a cabo todo este proceso. Sin embargo, nosotros vamos en este video a hacer una cámara húmeda práctica para nuestra casa y que nosotros podamos tener esa herramienta para el tratamiento de nuestros lepidópteros y de nuestros insectos que queremos humedecer. ¿Cuánto tiempo dura estas cámaras? En realidad dura toda la vida, ¿no? Si nosotros damos un buen mantenimiento, ya sea a estos desecadores o a las cámaras húmedas que les vamos a enseñar a hacer en este video, nosotros podemos tener nuestra cámara húmeda funcional durante toda la vida. ¿Qué materiales se necesitan? Aquí tenemos que tener mucha precaución, ya que anteriormente, como les decía, los desecadores o las cámaras húmedas se manejaba naftalina. La naftalina son estas esferitas que vemos aquí y que generalmente se ocupaban junto con el desecador y se ponían en la parte del fondo, se diluía con agua algunas de estas bolitas. No se sabía hasta mucho tiempo después que la naftalina es cancerígena, causa náuseas, vómitos, diarreas, sangre en orina y problemas en la piel, como algunas alergias. Desgraciadamente la naftalina se utilizó por mucho tiempo en la entomología, ya sea para este tipo de procesos, así como para mantener a nuestra colección en buenas condiciones. Sin embargo, causó muchos problemas de salud a todos estos entomólogos de antaño. Otro de lo que se recomienda utilizar en algunos folletos o en algunos videos incluso es el uso de insecticida. El uso de insecticida también puede causar daños nocivos a la salud a la larga, ocasionar problemas en el sistema nervioso central, dolores de cabeza, náuseas, vómito, alergias cutáneas y dolor de ojos. Entonces, pues hay que tomarlo también con reserva. Generalmente, después de que se supo lo de la naftalina, se optó por los cristales de fenol, que se trabajaba al 5%, pero también encontramos que el fenol es una sustancia peligrosa que causa daños graves a la piel, irritación de vías respiratorias y temblores musculares, y a la larga causa daño al corazón, riñones, hígado y pulmón. Después se utilizó el diclorobenceno, pero el diclorobenceno y el paradiclorobenceno suelen ser cancerígenos, daño hepático, neurológico, anemia. Y aunque el paradiclorobenceno es utilizado muy frecuentemente en la entomología, pues también tiene sus daños en la visión, en alteración en el lenguaje, debilidad en alteración de la marcha y alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, nosotros tenemos que estar al pendiente de todas estas sustancias que se han utilizado y que muchas veces también se siguen utilizando en algunas colecciones, en algunos museos, en algunas universidades, y si tenemos que trabajar con ellas, pues hay que trabajarlas con la mayor precaución que se pueda. Afortunadamente se ha encontrado una técnica que les comparto, que es el ácido acético o el vinagre. Esta técnica es la que nosotros les recomendamos. El vinagre puede ser incluso vinagre que se utiliza para los alimentos y se puede trabajar con
o con el vinagre a 7 o a 3% para reblandecer a los insectos. En este caso, pues hasta la fecha no se ha encontrado ningún que cause ningún mal a la salud de los humanos y sin embargo ayuda al reblandecimiento de todos estos insectos que nosotros queremos trabajar. Aquí les muestro dos imágenes que me encontré en la red en donde nos explican y nos dicen cómo hacer una cámara húmeda y cómo poderla trabajar. Yo les voy a dar unos consejos si ustedes quieren seguir estos pasos y si quieren ustedes hacer una cámara húmeda para su casa o para llevarla a campo o para trabajarla libremente. El primero tiene que tener un cierre totalmente hermético. Entonces, estas dos imágenes no tienen un cierre hermético. Si nosotros vemos el que tiene los escarabajos, nosotros vemos que es un cierre con una tapa que solo se sobrepone. Entonces ahí nosotros vamos a perder mucha humedad de la que nosotros no queremos perder. En este caso más bien queremos que nuestros organismos absorban esa humedad para que tengan esa flexibilidad y poderlos trabajar después. En el siguiente caso, en la siguiente imagen, nos manejan como si fuera un pedazo de tela o un pedazo de papel. Nosotros aplicamos la humedad, como se dice ahí, en la arena. Pues lo que vamos a ocasionar también es de que nuestra tapa provisional se humedezca y se pierda la humedad. Otro de los casos es el sustrato firme. Se tiene que tener un sustrato firme para poder manejar esta técnica. Entonces, en este caso sí se cumple con eso. Se maneja con una arena gruesa y en el otro con una arena húmeda. Ambos se tienen que complementar. No se recomienda utilizar papel, ya sea papel higiénico, papel servitoalla, papel bond, ningún tipo de papel. Tampoco se debe utilizar algodón, ya que muchos de nuestros organismos, como todos sabemos, presentan estructuras muy frágiles que cuando se encuentran secas o en el proceso de humedecer, van a ser las primeras en romperse. Entonces, en el caso de escarabajos y todos los demás órdenes de insectos que nosotros vamos a humedecer, este va a ser el problema. Si nosotros tenemos un sustrato inestable o que pueda absorber muchísima humedad, nosotros vamos a perder muchos bichos y entonces vamos a tener que jugar al rompecabezas, a armar todos estos pedacitos, que también veremos más adelante cómo reconstruir todos estos organismos que mucha gente da por perdido, pero que se puede con mucha paciencia y mucho pegamento reconstruirlos y rescatar a estos insectos. Entonces, no se recomienda ningún sustrato que guarde esa humedad y ya les vamos a decir con qué podemos sustituir esto. Y sobre todo el buen manejo de nuestros ejemplares. Entonces, por ejemplo, en esa imagen, nosotros vemos que dice sobres con insectos. Nunca se especifica qué es lo que se mete ahí, pero generalmente, como ya les había dicho, se ocupa esta técnica para reblandecer a lepidópteros. ¿Se imaginan que nosotros metamos 30 lepidópteros en una cámara húmeda de esa manera? Nosotros podemos ver que uno está sobre otro, uno está parado, uno está acostado. Entonces, todo el desorden que nosotros podamos generar con nuestros bichos también va a repercutir en el nivel de humedad que van a tener unos bichos a comparación de otros en el mismo contenedor, y también eso va a repercutir en el tiempo que se tiene que dejar humedecer
a todos estos bichos para que puedan estar reblandecidos. Entonces, en el otro caso, nosotros vemos solamente 2 insectos que se están reblandeciendo en este contenedor. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que montar mucho material, entonces podemos hacer contenedores un poco más grandes o trabajarlos con ayuda de otras herramientas que también vamos a ver más adelante en otros videos. Y lo más importante es conservar sus etiquetas, siempre sus etiquetas, ya sea con lápiz o sea etiquetas con estilógrafo, de tal manera que nosotros no perdamos los datos de colecta y que logramos que si hacemos este proceso de humidificación y podemos hacer el proceso de montaje y preservación de nuestros ejemplares, los datos sean correctos y esto sirva para hacer toda la investigación que nosotros tenemos que hacer con estos organismos.